Bien, lo que vamos a hacer entonces es empezar con el aula virtual de segundo año en el apartado de geometría, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer nosotros es empezar a utilizar, ¿sí?, un software denominado GeoGebra. Vamos a aprender a utilizarlo, ver cuáles son las herramientas, ¿sí? Teniendo en cuenta que GeoGebra es un software matemático muy completo que trabaja con geometría, con álgebra, cálculo, análisis, y nosotros nos vamos a centrar en lo que es el apartado de geometría. Para eso podemos utilizarlo de dos maneras: de forma online a partir del navegador o bajando un programita, ¿sí?, en la compu y utilizarlo desde ahí. Nosotros en este video lo que vamos a hacer es centrarnos en el trabajo de GeoGebra online, ¿sí? Y para eso, y para empezar ya directamente con el software, vamos a ir a la página de GeoGebra, ¿sí? La página de GeoGebra, que es esta. Fíjense que dice geogebra.org, ¿sí? Entonces hay que ingresar a esa página para poder entrar a GeoGebra. Vamos a salir de esto. Bien, una vez que entramos a la página de GeoGebra, vamos a la parte que dice comienza a graficar. Vamos a comienza a graficar y ahí me aparece lo que es la calculadora gráfica de GeoGebra, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, ¿sí?, para una comodidad en cuanto a las herramientas, es trabajar con GeoGebra clásico, ¿sí? GeoGebra clásico, entonces voy a esos cuadraditos, ¿sí?, a ese menú, aprieto en GeoGebra clásico y ahí vamos a tener, fíjense, ¿sí?, una página similar a la anterior, pero la diferencia es que las herramientas están acá, están un poquito más a mano, ¿sí? De acá vamos a trabajar mucho con lo que queremos ver hoy. Ahora vamos a centrarnos en eso, ¿sí?, que es el trabajo en geometría, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con las variaciones del área de un triángulo, ¿sí?, teniendo en cuenta las modificaciones que le vamos a hacer a la base y a la altura. Más que nada, lo que queremos hacer con esta clase virtual de segundo año es trabajar con la construcción de un triángulo, ¿sí?, ver cómo puede variar la base, cómo puede variar la altura, construir una altura, qué significa, ¿sí? Y empezar a hacer algunas preguntitas con respecto a el área de un triángulo. Bien, entonces una vez que estamos en GeoGebra clásico, ¿sí?, yo voy a pasar a acá, que ya tenía algo armado. Estamos dentro de lo que es GeoGebra clásico. Lo único que agregué acá es el título, ¿sí?, variación del área de un triángulo, y dos preguntitas que vamos a ir contestando a medida que vayamos haciendo la construcción del triángulo, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta son las herramientas que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que en este caso yo tengo seleccionado la flechita. Al tener seleccionada la flechita, lo que puedo hacer es empezar a mover, ¿sí?, en este caso la pantalla, ¿no? O sea, la figura, el objeto. Por ejemplo, yo tengo esta imagen y lo que puedo hacer es correrla, ¿sí? Bien, es muy importante tener en cuenta eso porque si tengo seleccionado lo que es el apartado punto, va a empezar a hacerme puntos por todos lados y no queremos, ¿no? Si queremos moverlo. Entonces, bien, también es importante tener en cuenta que esta flechita hacia atrás implica deshacer la acción que hicimos, ¿sí? Bien, después tenemos el apartado donde aparecen la recta, el segmento, ¿sí?, acá perpendicular, paralela, mediatriz, bisectriz, circunferencias, ¿sí?, ángulos, por ejemplo, ángulo dado 3 puntos o dado su amplitud directamente, medir la distancia de un lado, por ejemplo, el área de una figura, por ejemplo, el área de un triángulo que vamos a utilizar, ¿sí? Podemos hacer un deslizador, bueno, textos, imágenes, ¿sí? Es muy completo todo el software. Pero recuerden que seleccionar la flechita. Bien, lo que vamos a hacer es empezar a, en este caso, trabajar en la construcción de lo que es nuestro triángulo
ABC, ¿sí? Para eso vamos a ir al apartado de polígono, ¿sí? Acá, polígono, y vamos a empezar a construirlo, ¿sí? Lo que voy a hacer es arrancar en uno de los vértices en este punto, el 0, 0, ¿sí? Vamos a poner el punto A, vamos a poner el B acá, vamos a poner el C y cerramos en este caso acá. Entonces fíjense que obtuve, ¿sí?, el polígono ABC, ¿sí?, que en este caso determina el triángulo. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, en este caso, mirar un poquitito cómo puedo variar los vértices, ¿sí?, del triángulo, de A, de B, ¿sí? Fíjense, modificando lo que sería la base en este caso, ¿sí?, la altura. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, esperen que llevamos esto acá. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es construir la altura. Bien, pero la primera pregunta es, ¿cuál es la base de este triángulo? Bien, la base del triángulo, en este caso, vamos a verlo de esta manera, la base va a ser AB, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a responder esas preguntas, ¿sí? Dice, ¿cuál es la base? Y la vamos a denominar B. Bien, es el lado AB. Perfecto. Ahora, ¿qué es la altura H? Así la vamos a denominar, del lado AB. ¿Qué es la altura, no? Y en este caso, para considerar esa respuesta, ¿sí?, yo lo que tengo preparado es acá esto. Bien, y dice, es el segmento perpendicular al lado AB que va desde el vértice opuesto C a este lado AB. Fíjense acá, yo puse una figura para que lo veamos, ¿sí? Suponiendo a este como el lado AB, la altura es este segmento, ¿sí?, que va desde C, ¿sí?, que lo vamos a considerar a este vértice, de manera perpendicular, ¿sí?, ese segmento perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, ¿sí?, con el lado AB. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que tenemos que construir ahora es esta altura. Recuerden siempre que la altura entonces es perpendicular, ¿sí?, en este caso al lado al cual se lo quiero sacar, y lo que tiene de particular, ¿sí?, es que va desde el vértice opuesto hacia ese lado, en este caso AB. Lo que queremos hacer entonces en este caso es hacer esa altura, ¿sí? Para eso, como se trata de un segmento perpendicular, lo que vamos a hacer es trabajar justamente con el apartado de perpendicular, ¿sí? Perpendicular, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, construir una recta que sea perpendicular a el eje X, ¿sí?, y que pase por C. Si ustedes se fijan acá, ¿sí?, este es el eje X, claramente, ¿sí? En el eje X, sobre el eje X, un fragmento, es decir, este segmento AB, es la base, ¿sí? Y en este caso, el punto C, si yo lo voy moviendo, ¿sí?, siempre esa recta que yo hice es perpendicular al eje X y pasa por C, ¿no? Eso es lo que tiene de característico, que siempre va a medir 90 grados, ¿sí? O sea que esté acá, 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 o acá, o acá. Perfecto. Bien. Ahora, como la altura, ¿sí?, fíjense lo que marco acá. Como la altura es un segmento, ¿sí?, no una recta, que va desde C hasta otro puntito acá, que esté acá, y que forma un ángulo de 90 grados, ¿sí?,
tenemos que determinar ese puntito. Fíjense, si vamos a nuestra construcción, no hay ningún puntito. Bien, entonces lo que necesitamos es determinar la intersección, el puntito, intersección, entre el eje X y la recta que tenemos acá, ¿sí? ¿Para qué? Para poder obtener el segmento que va a ser de altura, ¿sí? Entonces necesitamos saber qué puntito es el que está acá. Para eso voy a ir a una de las herramientas de GeoGebra que se denomina intersección, ¿sí? En GeoGebra hacemos clic ahí y la intersección voy a seleccionar cuáles son los objetos a los cuales le quiero sacar esa intersección, que en nuestro caso va a ser a la recta y al eje X. Una vez que hacemos este procedimiento, me da el punto D. Ese punto D que tengo ahí es el punto donde se corta el eje X con la recta. Y fíjense que en nuestro caso particular, ¿sí? El segmento que va de C a D, este de acá, es el que va a actuar de altura, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que habíamos explicado acá. Ahora, como en este caso los puntitos C y D forman lo que sería un segmento, fíjense y leamos lo que dice ahí. Dice, hacemos la recta perpendicular, esta que hicimos hace un ratito, al eje X porque el segmento de la altura CD es un fragmento de la recta. Es decir, que si yo hago ahora el segmento CD, ¿sí? Ese segmento CD es un pedacito, ¿sí? Vamos a llamarlo así entre comillas, de toda la recta que está acá, ¿sí? Es solamente un fragmento. Entonces necesitamos hacer ese fragmento. En GeoGebra se puede hacer, ¿sí? Yendo al apartado de segmento. Para poder hacerlo, selecciono cuáles son los extremos. Para nosotros va a ser el segmento CD. Entonces seleccionamos a los puntos C y D. De esa manera, GeoGebra construye el segmento CD, ¿sí? Lo que podemos hacer ahora es, como ya la recta está de más, sobra, digamos, ¿sí? Es ocultarla. Esto lo obtengo haciendo clic derecho, seleccionando la recta claramente, ¿sí? Y yendo a objeto visible, y lo que voy a hacer es destildar. Y ahí desaparece la recta, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que podemos hacer es estas letras en minúscula que aparecen acá, A, B, G, por ejemplo, ¿sí? Son los nombrecitos que le da GeoGebra a los segmentos, ¿sí? O a los lados. Para no llamarlo CB, directamente lo llama A, ¿sí? O por ejemplo, lo pueden ver acá al lado ustedes, ¿sí? Por ejemplo, dice A igual segmento BC, ¿sí? En lugar de poner segmento BC, pone A y listo. Pero lo que queremos es trabajar con vértices, ¿sí? Y con puntos nosotros. Por eso vamos a sacarlos. De esa manera lo que vamos a hacer es clic derecho nuevamente sobre la letra. Y lo que voy a hacer es destildar lo que dice etiqueta visible. Tanto acá, acá y en G también, ¿sí? Y de esa manera me queda el triángulo hermoso, ¿sí? Con vértices A, B y C. Y además con una altura CD, ¿sí? Fíjense que si yo muevo el punto C, ¿sí? Ese segmento, que es el segmento CD, es la altura, ¿sí? Y también obviamente se va a ir moviendo. ¿Estamos? Porque los diferentes triángulos que yo haga van a tener diferentes alturas, ¿sí? Bien, nosotros nos quedaremos entonces con este que está acá. Ahora, ¿qué más podemos decir? Bien, que si vamos a trabajar con área de un triángulo, la idea es comenzar, primero saber cuál es la fórmula del área de un triángulo, ¿no? La fórmula del área de un triángulo era base por altura dividido 2. Para eso entonces tengo que considerar cuánto vale la base y cuánto vale la altura en un triángulo, ¿sí? En este caso es fácil decir que AB mide 4 y que la altura CD mide 2, ¿no? Y hacemos la cuenta y me da el área. Pero hay casos en los cuales tal vez no sea un poco
fácil a simple vista. Por ejemplo, acá, ¿sí? Si es que yo no miro el apartado que me da GeoGebra acá, ¿no? Pero lo que vamos a hacer entonces para eso es justamente utilizar la herramienta que dice acá, distancia o longitud. Hacemos clic en la herramienta y lo que hacemos es justamente medir el segmento AB, el lado AB. Fíjense que ahí ya me dio el lado AB, ¿sí? Que recuerden que con la flechita lo que podemos hacer es cambiarlo de lugar, ¿sí? Ese es el segmento AB. Y lo mismo voy a hacer con el segmento CD, ¿sí? En este caso selecciono C, selecciono D y ahí me da cuál es el valor en este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo ir variándolo para allá, para allá, para allá. Fíjense que CD va cambiando, o sea, la altura se va modificando. Lo mismo puede llegar a pasar con la base, ¿no? Ahí mide 4, pero si yo alargo o achico la base, ¿sí? Va a ir variando. Perfecto. Ahora, lo que voy a hacer es, primero dejarlos como 4 y 2, en este caso, y lo que voy a hacer es que también me muestre el área GeoGebra, ¿sí? O sea, no conforme con que me muestre la base y la altura, también quiero que me muestre el área. Entonces, yo voy a ir al apartado que dice área, y lo que voy a hacer es seleccionar el polígono que había construido al principio de todo. Entonces lo selecciono y fíjense que ahí me da el área del triángulo con el que estamos trabajando, ¿sí? Que en este caso me da 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque 4 por 2 es 8 y sobre 2 eso sería 4. Bien, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, siguiendo un poquito con la idea de la variación del área de un triángulo, como habíamos hecho hace un ratito, ¿sí? Vamos a considerar a el triángulo que tiene la base AB igual a 4, CD igual a 2, por lo tanto el área de ABC es 4, ¿sí? Entonces lo que tenemos que saber primero es esto, ¿no? El área del triángulo ABC es igual a base por altura sobre 2, en nuestro caso ahora va a ser 4 por 2, que es 8 sobre 2, y eso me da 4, ¿no? Yo puse esa formulita ahí, pero si ustedes ven, modificando lo que es la base y la altura, se va modificando lo que es el área, ¿no? ¿Sí? En esa formulita que escribí ahí se puede notar. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar como un punto de partida, ¿sí? A lo que está en azul que dice área original igual a 4 por 2 sobre 2. Quiero que nos detengamos en ese área como un ejemplo en particular, ¿no? Como que tenemos acá, ¿sí? Entonces quiero que nos detengamos ahí. Y vamos a ver qué variaciones le podemos hacer a ese área gráficamente y ver qué ocurre también con el área, pero a partir de la fórmula. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Es decir, de una manera analítica y de una manera gráfica. Por ejemplo, la primera pregunta que dice es ¿qué ocurre con el área original, ¿no? Si duplico la base y duplico también la altura, ¿no? Es decir, miremos y vamos a hacerlo gráficamente. Si yo tengo que duplicar la base, en lugar de 4, voy a tener que ir a 8, ¿no? Entonces lo hacemos. Bien. Ahora, si yo tengo que duplicar la altura, en lugar de 2 voy a ir a 4. Bien. Entonces, el área es 16, ¿sí? En lugar de ser 4, va a ser 16. ¿Qué pasó entonces con el área? Y bueno, acá en este caso se cuadruplicó, ¿no? Se multiplicó por 4, podríamos decir. Entonces, esa sería una respuesta a lo que sería la pregunta si yo lo miro y hago su variación a partir de la construcción. Pero también podemos hacer o construir esa respuesta teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? Fíjense lo que puse acá. Si yo duplico la base y la altura, ¿sí? Fíjense, este es el área original, 4 por 2 sobre 2. Si yo duplico la base y la altura, entonces va a ser 2 por lo que vale la base
y 2 por lo que, lo que vale la altura, ¿no? Entre paréntesis van la base y la altura. Entonces yo duplico a la base, duplico la altura. Y en el siguiente paso lo que hice fue, como estamos hablando de una multiplicación y la multiplicación cumple con la propiedad conmutativa, ¿sí? En este caso lo que yo puedo hacer es mover los factores, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. Entonces lo que hago es pasar el 2, que está multiplicando, acá también adelante y dejar solitos el 4 por 2, ¿no? Me queda 2 por 2 por 4 por 2 entre paréntesis, que es la base y la altura. En este caso me queda 2 por 2, que es 4. Y obviamente me quedó 4 por 2 arriba sobre 2. Por lo tanto, ese pedacito que tengo acá, 4 por 2 sobre 2, coincide con lo que es el área original. Entonces, como conclusión, puedo decir que lo que ocurre es que el área original se multiplica por 4, ¿sí? Que en nuestro caso ahora me da 16 y que es lo que habíamos dicho al principio de todo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y vamos como con una segunda pregunta, ¿sí? Vamos a volver las medias al área original, la de la base 4 y la altura 2, que el área es 4, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿qué ocurre con el área original si divido por 2 a la base y divido por 2 a la altura? Lo vamos a ver en términos de gráfico, en términos de fórmula, ¿sí? Entonces, si divido por 2 lo que es la base, en lugar de 4, la base ahora va a medir 2. Bien. Y la altura, en lugar de medir 2, ahora va a medir 1. ¿Sí? Por lo tanto, el área del triángulo ABC va a ser 1. ¿Sí? Por lo tanto, si antes era 4 y ahora es 1, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el área? Se dividió justamente por 4. ¿No? Vamos a ver de qué manera se puede ver eso con la formulita. ¿Sí? En este caso tenemos lo siguiente. Dice, divido por 2, base y altura. Entonces hacemos un mecanismo muy parecido a lo que hicimos arriba. ¿Sí? Fíjense, hicimos base dividido 2 por altura dividido 2. ¿Sí? En este caso me queda 4 dividido 2 por, obviamente, porque estoy multiplicando, ¿sí? 2 dividido 2. Y acá lo que hice es lo siguiente, ¿sí? Lo que hice fue, en lugar de escribir dividido 2, multiplicar por un medio. Ustedes recuerden que en nuestro caso, dividir por 2 es multiplicar por un medio, ¿sí? En este caso estamos hablando del inverso multiplicativo. Si yo divido por 3 estoy multiplicando por un tercio, si divido por 4 estoy multiplicando por un cuarto y así sucesivamente, ¿sí? Para este caso, entonces, en lugar de escribir dividido 2, escribimos por un medio, tanto acá como acá. Y acá lo que hicimos nuevamente es juntar, como ahora son todos factores, ¿sí? Son todos factores porque es una multiplicación. Lo que hicimos entonces es juntar los un medio por un lado, multiplico un medio por un medio y me da un cuarto al principio de todo, y dejar del otro lado, ¿sí? Convenientemente, el 4 por 2, ¿sí? Y obviamente a eso le agrego el dividido 2, ¿sí? ¿Para qué lo dejo? Bueno, porque justamente esto que está acá, esta expresión, es esta expresión, ¿sí? Entonces puedo encontrar la relación de que, en este caso, dividiendo por 2 a la base y a la altura, lo que estoy haciendo es un cuarto del área original, o sea, dividir por 4 el área original. Si me acuerdo que dividir por 4 es multiplicar por un cuarto, ¿no? En este caso es lo que dije acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que quede claro, en este caso la variación del área de un triángulo a partir de duplicar la base y la altura y de dividir por 2 la base y la altura. Obviamente se pueden hacer muchas más modificaciones, pero la idea es la construcción, ¿sí? Que nosotros veamos cómo se puede construir, cómo puede variar la altura, cómo puede variar la base, ¿sí? Cómo lo podemos construir acá,
y responder algunas preguntitas, ¿sí?